todo se le está complicando a Apple esta semana: el lanzamiento de iOS 18.4, el nuevo Siri, los futuros iPhone 17 y mucho más. Y todo eso te lo estaré contando en este resumen semanal de noticias. Así que comencemos. Hablemos primero sobre iOS 18.4, el cual lleva ya casi 2 semanas en los teléfonos de las personas, pero al parecer está teniendo problemas ya sea de desempeño o de seguridad, ya que Apple se está preparando para comenzar a quizás lanzar iOS 18.4.1. Esto se debe a que se ha encontrado en los registros de las páginas de MacRumor, que ellos ya van viendo cuáles son los equipos que están probando diferentes versiones, y han encontrado registros de equipos con iOS 18.4.1. Esto en realidad no es nada nuevo, esto suele suceder muchas veces, así como se van filtrando las próximas versiones que Apple está trabajando en los próximos sistemas operativos. Por tal razón podemos decir con bastante seguridad de que en efecto sí estaremos viendo una versión actualizada de iOS 18.4.1. Es posible que la veamos en algún momento, ya sea durante una semana o dentro de 2 semanas. Recuerda que para estas actualizaciones pequeñas Apple realmente no lanza versiones beta, ya que seguramente será algo bastante pequeño para resolver algunos problemas antes del lanzamiento de iOS 18.5, que se espera que llegue en algún momento en mayo, aunque como viste en mi pasado video de la primera beta, realmente no hay muchos cambios en esta versión. Sin duda alguna, iOS 18 de forma general pasará a la historia como uno de los lanzamientos más extraños para Apple, no tan solo por el atraso del lanzamiento de las funciones que nos prometieron, como el nuevo Siri, sino por todos los problemas de desempeño y de pobre optimización que muchas personas han estado reportando. Déjame saber acá abajo en la sección de comentarios cómo te ha ido con iOS 18.4 y si luego de varios días ya después del lanzamiento, si tu experiencia ha mejorado. Siguiendo hablando sobre iOS 18, esta semana vimos otra demanda contra Apple, una demanda de clases por el atraso de las funciones del nuevo y mejorado Siri y pues obviamente por hacer anuncios falsos. Esta demanda alega de que Apple pues violó las leyes de publicidad falsa y de competencia desleal a la hora de anunciar estos equipos, los iPhone 16, que estarán llegando con estas funciones de Apple Intelligence, que pues realmente pues no llegaron y ahora se supone que estén llegando en algún momento en el 2026. Debemos de recordar que estas demandas de clase obviamente lo que buscan hacer es que puedas generar un poco de dinero, de buscar daños y perjuicios contra estas personas que compraron los iPhone 16 con la promesa de que estarán recibiendo estas funciones de Apple Intelligence y que realmente nunca recibieron, y durante el año del lanzamiento del teléfono pues tampoco estarán recibiéndolas, porque lo estaremos viendo según lo que Apple ha mencionado para algún momento en el 2026. Lo que no podemos olvidar tampoco es que en realidad estas funciones estarán llegando quizás durante los primeros o 4 meses del 2026, ya cuando el iPhone 17 tenga ya varios meses en el mercado, así que sin duda alguna las personas con los iPhone 16 se estarán quedando todavía esperando por mucho más tiempo por estas funciones del nuevo Siri para que sea más poderoso. En mi caso, lo que será bastante interesante será ver cómo será este evento de desarrolladores de Apple en el mes de junio, para ver cómo la empresa estará manejando esta situación. Finalmente nos estarán mostrando estas funciones en vivo, más allá de los anuncios y los videos controlados por Apple, para que veamos realmente cómo es que funciona, o si estaremos viendo quizás más funciones de inteligencia artificial con iOS 19. Ya veremos qué estará pasando. Yo seguiré bien pendiente porque sin duda alguna este año va a ser uno bien interesante. Yo solamente espero que iOS 19 sea un cambio bastante sustancial y que no simplemente veamos lo que se ha rumorado, que estaremos viendo rediseños en la parte de los iconos para que sean más redondeados. Cambiemos de tema y vayamos ahora a hablar sobre el iPhone 17, o mejor dicho, lo que no tendrá este teléfono. En su columna semanal, el reconocido filtrador Mark Gurman asegura que este año no estaremos viendo un diseño, un cambio bastante sustancial en el diseño de los iPhone 17, sino que Apple estará esperando para un gran rediseño de sus teléfonos, no para el año que viene, sino para el año del 2027, cuando entonces el iPhone cumpla finalmente sus 20 años en el mercado. Ahora bien, la idea de parte de Apple es ir adelantando este gran rediseño que se espera que veamos con el iPhone 19 en algún momento en el 2027, ya que este año se espera que lancen el iPhone 17 Air, que será un teléfono bastante delgado y bastante diferente a lo que hemos visto en los pasados años de parte de Apple. Y también la compañía parece que está trabajando en lanzar el año que viene un iPhone plegable. Eso lo estaremos hablando en la siguiente parte de este video, pero en esencia la idea detrás de este rediseño de parte de Apple
de este gran rediseño que estaremos viendo para el 20 aniversario del iPhone sería para que el teléfono parezca como si fuese hecho completamente de cristal, y esto sería como dándole un poco de homenaje a lo que en un momento pensó Johnny Ive, el ex jefe de diseño de Apple, que esta persona imaginó desde el iPhone X en el 2017 que el teléfono sería completamente de cristal en su parte frontal. Cabe la pena mencionar que este filtrador no nos dice más detalles de este supuesto rediseño que él está pensando, que Apple estará haciendo, simplemente que estará utilizando un poco más de vidrio en su construcción. Es posible de que Apple esté trabajando quizás en hacer la parte frontal del dispositivo completamente pantalla, porque ahora mismo tenemos pues la isla dinámica que le roba un poquito de espacio a la pantalla de los iPhone. Quizás Apple está trabajando en traer una cámara frontal detrás de la pantalla para que entonces no tengamos ninguna interrupción en la parte del diseño de la pantalla de los iPhone, así que ya veremos si eso es algo que Apple estará trabajando en el futuro para cumplir este sueño de que el iPhone sea completamente una pantalla en la parte frontal. Una vez más, todavía no tenemos muchos detalles sobre qué estará haciendo Apple de aquí a 2 años, pero yo lo que espero es que no se vea como esos conceptos que siempre han salido durante los pasados años, que imagina que el teléfono será completamente pantalla. Así que yo espero que Apple haga algo bastante diferente y que sea un poquito más útil, porque obviamente que sea completamente de cristal, pues si se te cae el teléfono, ya sabes que sin duda alguna tendrás malas noticias. Pero bueno, hablemos ahora de ese equipo plegable de parte de Apple, y es que al parecer la empresa se está preparando para lanzar no solamente un equipo plegable, sino dos, según este reconocido analista, ya que se había rumorado que anteriormente veríamos solamente una iPad plegable o un iPhone plegable, pero está segura de que Apple está trabajando en estos dos equipos para lanzarlos en algún momento en el 2026. Según esta nota de este analista, este iPhone Fold tendría una pantalla interna de 7.8 pulgadas, mientras que la iPad plegable pues sería un poco bastante más grande, de 18.8 pulgadas, para que sin duda alguna tengas una tableta bastante grande, que obviamente pues estaría siendo un poquito más pequeña para que la puedas guardar fácilmente en tu mochila. Obviamente la idea detrás de un equipo plegable o de dos equipos plegables de parte de Apple sería algo bastante sorprendente, ya que esta compañía todavía no ha sacado ningún equipo como esta tecnología plegable, así como si lo comparamos con Samsung, que ya lleva varios modelos con este tipo de tecnología. Es por esa razón que en esta parte le creo un poquito más a Mark Gurman, el cual asegura de que Apple no estará lanzando estos equipos para el 2026, sino un poquito más tarde, quizás para el 2028, para que obviamente pues tenga un poquito más de tiempo para que Apple se pueda preparar y tener, ¿verdad?, un hardware, un equipo bastante resistente, que no tenga muchas de las debilidades y de los sacrificios que Samsung tiene que hacer en sus teléfonos plegables. Debemos de recordar, si vemos en el caso de los equipos de Samsung, estos plegables todavía no son resistentes al agua, las pantallas internas todavía son muy débiles y se pueden dañar fácilmente, y hay otros sacrificios de cámara, así que yo creo que para Apple todo esto es sumamente importante, y no creo que esté trayendo en su primera generación de equipos algo completamente perfecto en el momento en que nos encontramos en la industria y esas limitaciones que hay en estos equipos plegables. Ya veremos qué estará pasando, pero lo que no podemos olvidar es el costo de estos equipos, ya que debemos de recordar que en el caso de Samsung estos teléfonos se acercan prácticamente a la cifra de $2,000, así que no nos debería sorprender si cuando Apple lance estos equipos, por ejemplo este iPhone plegable, pues de que esa cifra quizás hasta supere los $2,000. Así que vamos a ver qué estará pasando. Déjame saber acá abajo en la sección de comentarios si te animaría a comprarte un iPhone plegable o si eso es algo que realmente no te interesa. Y con esa última noticia te he traído otro resumen semanal de todo lo que pasó con Apple esta semana. Déjame saber acá abajo en la sección de comentarios qué piensas sobre lo que está pasando con iOS 18.4 y cómo te ha ido con esta actualización. También opina en la sección de comentarios si te animarías a comprarte quizás una iPad plegable o un iPhone plegable. Déjamelo saber acá abajo. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete para que no te pierdas esos próximos videos que hagamos aquí en el canal. Espero que tengas un buen fin de semana. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.